Buenas tardes. ¿Me oyen los que están por Meet? Sí, profe. Bueno, excelente. No saben el trabajo que me ha dado configurar esto. Es lo más difícil. Una consulta. ¿Sí? ¿Ya se sabe cuándo va a ser la muestra de los exámenes finales de septiembre? En estos días me dijeron, no recuerdo cuándo, pero en estos días lo van a mostrar. ¿Y lo Ya suben van a al avisar. aula? Lo tenía en manos Paiva, pero dijo que yo hablé con la profe y me dijo que ya lo iban a mostrar, tendrán que buscar aula. Ah, bueno, gracias. En breve lo muestran. Bien, gracias. Bueno, voy a apagar un poco las luces. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Empresa agropecuaria es un tema que seguro, como casi todos los temas, para que le voy a mentir, se va a evaluar en el parcial, muy probable un pequeño caso práctico, y también en los finales se sabe evaluar bastante. Yo le voy a tratar de explicar en qué punto tienen que tener más cuidado. Es un tema fácil, pero bueno, hay que tener en cuenta un par de cuestiones que son propias de este tipo de actividad. Hoy vamos a ver la parte normativa específicamente, no vamos a ver casos prácticos. Sí, los casos prácticos los van a ver el día viernes y después en el taller. Es muy importante en este tema, la normativa no es complicada, es bastante sencilla, nomás que está un poco mezclada en las normas contables, va y viene por ahí con la primera parte, con las cuestiones de aplicación general, pero no es la mayor dificultad que van a tener. Lo que más les cuesta es la parte práctica, pero le aclaro que no es difícil. Son 2 o 3 cálculos sumamente sencillos. Sí, lo tienen que ejercitar bastante, pero no es algo que lo vaya, que los deba complicar demasiado. ¿Alguien conoce algo de actividad agropecuaria? ¿Alguien viene del interior que conozca de actividad agropecuaria? Yo vengo del interior, la verdad que no conozco, escucho lo mínimo, conozco las normas técnicas, pero con la actualidad del sistema que tiene hoy para funcionar una explotación agropecuaria, toda la complejidad que tiene, la parte técnica me refiero, la parte contable es la misma, pero toda la complejidad de la actividad técnica se ha hecho, con toda la agricultura de precisión, se ha hecho un tema bastante complejo para administrar, más cuando el clima nos ayuda. Es fundamentalmente la actividad agropecuaria, gran parte depende del clima. Mi abuelo sabía decir, bueno, lo importante es lo que llueva, te determina el resultado del campo, y también tanto para los cultivos como para los animales. Si los animales no tenés pasto, los animales no comen o los tenés que mal vender o no se reproducen. O sea que depende gran parte del clima, y bueno, por supuesto también esto que vende los precios internacionales. La soja en una época que valía $600, yo creo que está en 300 y algún dólar, y bueno, después también depende mucho del tipo de cambio. ¿Por qué son tan volátiles los operaciones por lo general son sumamente grandes en la actividad agropecuaria, no son, o tenés que pagar importantes arrendamientos o tener campo propio. El campo propio es una gran inversión. Imagínense, 10, 15 mil dólares, no sé cuánto estará, pero por ejemplo, la hectárea o más, pero un campo para cultivar soja, y de arrendamiento, y se paga entre 10 o 15 quintales de soja. Son bastantes los riesgos que se corre en esta actividad, algunos habrán escuchado por lo menos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la normativa nacional, el capítulo 10 de la RT 54, las NUA, y vamos a ver también la normativa internacional, la NIC 41 de agricultura.
Ya la NI 41 la vamos a ver muy rápidamente, pero es bastante más sencilla que nuestras propias normas. La NUA sabe que se aplica para ejercicio iniciado 1 del 2025, si no lo siguen prorrogando. Si no, vamos a seguir y dentro van a estar ya graduados ustedes y todavía van a seguir que todavía no se han aplicado. Las NUA, ya deben haber visto algo de qué se tratan las NUA. ¿A quiénes se aplican? A las entidades que no aplican NIF. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Pero lo que hace las NUA, pero eso ya existía antes, pero nomás que no en el cuerpo de la norma contable, sino una de dispensas adicionales, el tema de categorizar o sectorizar las empresas. Entidades pequeñas, entidades medianas y las entidades restantes que les llamo las grandes, para llamarlo de alguna forma, porque entidades restantes suena medio con poca idea. Porque en base a qué se determinan este tipo de empresas, el monto de ventas de ingresos del año anterior, independiente que no se admiten entidades pequeñas y medianas, las que están sujetas a entidades financieras. El micrófono abierto. Las entidades sujetas a la superintendencia de seguro o son controladas o controlantes de alguna otra entidad que corresponde a esta parte, pero en definitiva, para las pequeñas empresas, que son las que mayor dispensa tiene, se entiende que son empresas que no tienen una importante estructura para llevar adelante la contabilidad, por lo tanto se elaboran unas normas contables, tienen alguna flexibilidad en cuanto a los criterios. Segundo, los usuarios de la información no tienen mayor requerimiento, o dicho de otra forma, en la mayoría de los casos no hay usuarios. Por ejemplo, un pequeño negocio, una pequeña explotación, una SRL, manejado por su propietario y el único fin de elaborar los estados contables es a los fines impositivos. No tiene, y bueno, y cumplir con la reglamentación societaria, no tiene unos usuarios realmente que requieren una mayor complejidad en la información. ¿Estamos de acuerdo? Aparte, como tienen mayor estructura, tienen menores posibilidades de elaborar estados contables más complejos. Aparte, entre nosotros, cuando son pequeñas entidades, digan lo que digan las normas, los contadores arman todo al costo y listo. Esto lo he visto años de experiencia. Aquí la norma, hablan costo, ingreso, egreso, y todo al costo y se acabó y ahí va el balance. Que es la base que utilizan obviamente para hacer la liquidación de despeña. Se supone que las entidades grandes tienen mayor requerimiento de información, aunque es relativo, porque cuando una entidad es muy importante, aplica directamente NIF. Podrían quedar algunas ahí que no aplican NIF, que aplicarían ahí, pero cuando directamente una entidad cotiza en bolsa o es una entidad importante, como el caso de Cresud, una empresa agropecuaria muy grande, cotiza en bolsa. Así que quedaría para un grupo intermedio de entidades. No me he fijado cuáles pueden ser, pero queda bastante reducido. Para este tipo, como todos los temas que vamos a ver de ahora en adelante, que son entidades, contabilidad especial, cada tipo de entidad va a corresponder a una entidad distinta, entidades financieras, cooperativas, pero antes de entrar en tema necesitamos conocer de qué se trata esa entidad. Pueden tener alguna idea ustedes, pero si no conocen el sustrato, la base de lo qué actividad y cómo desarrolla la entidad, en qué consiste esa entidad, difícil que puedan aplicar, llevar adelante la contabilidad.
Cuando vayan a cooperativa lo mismo, cuando vayan a empresas que cotizan en bolsa, es fundamental conocer de qué se trata de la entidad. En el caso de agropecuaria, todos intuitivamente tienen una idea, pero se van a encontrar que cosas que ustedes las llamaban, no sabía que se llamaban de determinada manera. Entonces, ¿qué dice esto lo establece la norma? Porque la norma tiene todo un grupo de definiciones que van a ser importantes que ustedes las conozcan, las vamos a ir tocando a medida que desarrollemos los temas, pero es importante que ustedes lo estudien porque, bueno, por ahí son la base de las preguntas que le hacemos. Hay más de definiciones que de conceptos realmente importantes dentro de la norma. Hay importantes, pero quiero decir, es muy importante, voluminosa lo que hay en la parte de definiciones. Y define qué se entiende por actividad agropecuaria. Es la producción de bienes económicos. Bienes económicos se refiere a bienes que tienen un valor económico. Si es un bien que no tiene ningún valor, no cae dentro de la actividad agropecuaria, que combina el esfuerzo del hombre con la naturaleza para favorecer la actividad biológica de plantas y animales, mediante la reproducción, mejoramiento, degradación y crecimiento. Nosotros habitualmente lo asociamos con reproducción y con crecimiento. Mejoramiento, bueno, también cuando yo estoy mejorando la especie, y degradación se refiere, por ejemplo, al deterioro de las tierras, aunque no es un activo biológico, o por ejemplo, cuando yo talo un bosque o una forestación para sacar los árboles. Ahí podemos decir que hacen tareas de degradación. Pero lo importante acá que el hombre tiene que participar en el desarrollo de la actividad biológica de la planta. ¿Qué no es agropecuario? La pesca en río, mares, la caza, por ejemplo, que si yo voy a cazar un jabalí, eso no forma más porque está bien, es algo de la naturaleza, pero no ha participado el hombre en su desarrollo. Entonces no se considera parte de la actividad agropecuaria. Tiene que haber una intervención del hombre para ayudar al desarrollo de la actividad biológica para que, como cuando yo cultivo un cereal, crío animal, o sea, es el hombre quien lleva adelante o ayuda, porque por más que quiere el hombre, si no, la actividad biológica se da por los propios plantas y animales. Entonces yo ahí le planteé, se me corre, no sé qué pasó, pero yo le planteé una serie de actividades que comprende la actividad agropecuaria. Ustedes me podrán decir de eso cuáles no son parte de la actividad agropecuaria. Cultivo de cereales, sí. Cultivo de oleaginosas, sí. Cultivo de hortalizas. Cultivos industriales. ¿Cuál es? El industrial. Cultivos industriales. Que tenga una cadena de suministro también. Cultivo industriales, sí, también, ¿por qué no? El hombre siempre... Y porque si vos compras el azúcar y la caña de azúcar y la haces, no participas en el desarrollo biológico. ¿Son agropecuarios? ¿Son agropecuarios? Floricultura. La pesca. La pesca, profe. La pesca, ¿por qué la pesca no? Y porque los peces generalmente están en el, no sé, en el mar, donde sea, pero no lo haces vos, digamos. Uno que hace porque no los produce el hombre. Extraerlo, no acompaña. No lo extraen. Claro. ¿Y cómo se llama? Y la cría de los peces. Hay también cría de peces. ¿Cómo se llama la actividad de cría de peces? Que hacen invernadero. En Córdoba hay de trucha. Bueno, en todos lados, en otras partes hay de salmón. O sea, realmente son animales de, ¿cómo le llaman? De estanque o criados en un ambiente cerrado. Pero ¿cómo se llama la actividad? No es pesca, es lo que tiene que ver con la cría de peces. Piscicultura. Piscicultura, muy bien, como el horóscopo. Bueno, acá no alcanza a ver, hay uno que no corresponde, pero no se alcanza a ver.
se refiere al trabajo, el último, el trabajo de terceros en la... el trabajo de tercero en la actividad agropecuaria. Los contratistas, la actividad de los contratistas no forma parte, es un servicio que participa en la agricultura, pero no hay ningún activo biológico involucrado en su desarrollo. Es contratado y utiliza las máquinas para llevar, desarrollar tareas culturales, pero no participa. No se alcanza a ver, pero está más abajo. Después esto se lo voy a publicar. No sé por qué se me agrandó al momento de presentar la pantalla. Bueno, continuando con esta norma. Todavía... Dante, ¿cómo estás? Perdón que te moleste. ¿Cuáles son los bienes económicos del que vamos a tratar más adelante? Son dos. Lo que se conocen como activos biológicos y productos agropecuarios. Tienen que tener en clara que los bienes que en gran parte de esta unidad vamos a hablar son activos biológicos y productos agropecuarios. ¿Sí? Eso tienen que tener claro. Si hagan un árbol invertido, ustedes sacan de activos biológicos y productos agropecuarios. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Los activos biológicos es muy fácil de conocer. Son plantas y animales vivos. ¿Estamos? Un ejemplo son, en el caso de la agricultura. No se escucha, profe. ¿Cómo? No se escucha. Por no tener que haber puesto el otro, el corbatero. Una serie de insumos se incorpora a la tierra y se forma, y tenemos la sementera. ¿La sementera es un activo biológico? Sí, porque no es que la tierra esté viva, sino las plantas dentro de la tierra. ¿De acuerdo? Y después llega el momento de la cosecha, se obtienen los granos, y los granos ¿qué son? Activos biológicos, productos agropecuarios. Productos agropecuarios. Productos. Bueno, perfecto. Después tenemos también en la ganadería el ternero, que podemos venderlo, llevarlo para hasta novillo y engordarlo y venderlo. Pero por otro lado, ese ternero puede ser un reproductor, o podemos, si es una ternera, dejarla y utilizarla, pasa a ser vaquillona y después vaca, que sirve para la reproducción. ¿Están de acuerdo? No estoy tan fino en la explicación, pero creo que todos más o menos conocen. ¿Y cuáles serían los productos agropecuarios acá en el caso de la ganadería? Sí, el animal faenado, ya directamente. Sí, la media res está bien. Todos los demás son activos biológicos. Mientras estén vivos, entonces la principal diferencia entre productos agropecuarios y activos biológicos es que el producto agropecuario deja de tener vida. ¿Estamos? Los activos biológicos son animales y plantas vivos. El producto agropecuario es cuando la planta está madura o corto su desarrollo, pero ese producto que saco ya no tiene más vida. Vamos a ir un poco más a unas definiciones, a los conceptos técnicos. Si acá no se han matado con la definición, dicen producto agropecuario, productos resultantes de la acción descrita en el punto de obtención de producto agropecuario. Okay. Para eso, o sea que producto agropecuario es el resultante de la obtención de productos agropecuarios. Podría haber dado una explicación un poco más concreta. Bueno, cereales cosechados, leche, lana, madera, frutos cosechados, caña de azúcar, uva. ¿Y qué tiene obtención de producto agropecuario? Eso sí está bien. Es la separación de los frutos de un activo biológico o interrupción de un proceso vital, como el caso de la faena de un novillo. O cuando lo que es separación del fruto, cuando en el caso hay una cosecha, saco las hojas, saco el trigo, árboles frutales, saco las frutas. ¿Vamos?
¿Está clara la diferencia entre productos agropecuarios y activos biológicos? Bueno, ¿seguro? Bueno, ya con eso está todo. ¿Qué es lo que fundamentalmente... Ustedes lo llaman para contador de una empresa agropecuaria, ¿sí? Todo el sistema de transacciones, de comprobante, pago, ingreso, lo tiene. No hay ningún problema, está cargado en la contabilidad y ustedes son contadores y le dicen, bueno, mire, contadora, esto es una explotación agropecuaria, ¿qué tenemos que hacer para elaborar un informe o elaborar los estados contables? Si usted tiene todas ya las transacciones con terceros, ¿qué le faltaría reconocer o qué le faltaría conocer para poder elaborar los estados contables? Los costos. ¿Cómo? Los costos. Sí, pero eso los tenés todos en comprobantes. Te digo, lo que es transaccional está todo. ¿El inventario ¿Inventario de qué? de animales que tengo? Puede ser, pero más que el inventario, ¿qué es lo que te interesa? ¿El precio? No, el precio sí, es fácil. Los cambios. Correcto, los cambios. ¿Cómo se lleva el proceso de generar valor en la explotación agropecuaria? En una fábrica se hace una mesa, se corta la madera. En una actividad con el valor, por así decirlo, lo que genera ganancia, ¿qué es? La transformación biológica. En definitiva, poderlo ayudarlo, pero lo que genera realmente beneficio a una empresa o genera ingresos es el avance en la transformación biológica. Entonces, yo soy el dueño de la empresa. ¿Qué información me pedirían, qué quisieran conocer si ustedes quieren hacer la contabilidad de una explotación agropecuaria? Por supuesto, tiene que ver con la transformación biológica, que no son transacciones con terceros. Las transacciones con terceros, ya les dije que están todas. ¿Qué es lo que me preguntaría o quisieran conocer? ¿Cuáles son las etapas de ese desarrollo? Nacimientos. Sí. ¿Qué más? La siembra y la cosecha. ¿Cómo? El momento de siembra y cosecha. Los ciclos. Nacimiento de terneros. Sí, todo eso es útil, pero pero más genérico. ¿Por eso no serían los ciclos y las etapas? Sí, está bien, pero básicamente, está bien, esos son medios para medir. Pero es que, ¿qué quisieran saber? Mira cuánto aumenta el valor. El aumento del valor por la transformación biológica, usted al principio de año tenía 10 vacas. ¿Ahora qué tiene? No, tengo las 10 vacas y tengo 8 terneros. 8 vaquillonas, lo que sea, o novillos. El aumento en la transformación biológica. Si es También puede hacer referencia al cambio de precio que hay de cuando el animal es novillo a vaquillona, por ejemplo. Sí, pero eso no es exactamente la ganancia, está bien, tiene importancia porque yo en contabilidad todo lo valoro, pero básicamente lo que te genera es la transformación biológica. El precio obviamente lo necesito, no le voy a decir que no, pero básicamente lo que interesa es conocer, después lo valoro el precio, no hay problema, busco los precios y lo mido, pero ¿qué necesito conocer? ¿Cómo ha sido el proceso de transformación biológica? ¿Cuánto es el aumento de valor de la transformación biológica? Yo tenía una cementera por ejemplo, bueno, dura menos de un año, pero qué sé yo, a septiembre tenía una cementera y en diciembre tengo la misma cementera. No, ha habido un crecimiento de la transformación biológica. Yo tenía
En ese caso, ¿hubo un crecimiento o un agotamiento? No, un crecimiento. Ah, bien. Un crecimiento de la transformación biológica. Tengo más kilos o tengo más... plantas más grandes. Por supuesto, si vendí también las tengo en cuenta, no es que diga, no tengo más nada y resulta que lo he vendido. Es decir, no gané nada, pero lo vendí. No, teniendo en cuenta que ha habido ventas. Lo mismo, tengo árboles frutales. No es lo mismo el árbol frutal de los plantines que planteé en un momento a lo que puedo tener a fin de año. O sea, lo primero que tienen que lograr medir es el aumento de la transformación biológica. Por supuesto, para el contador hay que medirlo en unidades monetarias, pero por ahora no nos vamos a ocupar de eso, porque esos son los criterios de medición. ¿Y qué más tiene que tener? ¿Y las contingencias que pueden ocurrir? No, bueno, eso está dentro el aumento del valor de la transformación biológica. ¿Y cuánto se produjo? ¿Cuánto se dejó de tener vida o cuánto se separó del...? Claro, ¿cuántos son los productos, cuántos se han obtenido de productos agropecuarios? Esas son las dos cosas que yo tengo que saber, es cuánto ha sido el incremento de los activos biológicos y cuánto ha sido la obtención de productos agropecuarios. Yo le dije que había dos que me interesaban. Eran los activos biológicos y los productos agropecuarios. Entonces veo, si por ejemplo en la soja no tengo más la soja, tengo 0 de activo biológico por sementera, pero tengo los productos agropecuarios. Esas son las dos cosas que me van a medir la transformación biológica. Ahora, ¿ustedes pensaron cómo podrían hacer contablemente una registración de esto? Fin de año, me dicen a mí, yo le digo... tenía 10 vacas, ahora tengo 10 vacas y 10 terneros. Y tengo trigo cosechado. ¿A usted se le ocurre cómo podría hacer los asientos contables para registrar eso? Y en principio todos los gastos necesarios en los que hayas incurrido que se pueden activar. Podría ser, pero ¿contra qué? Bueno, vamos a suponer que los puedo activar. ¿Contra qué cuenta? Y activos biológicos, en el caso de que creció la planta, y contra productos terminados, en el caso de que hayan dejado de estar vivos, se haya interrumpido el desarrollo biológico. Está bien, está muy bien, está bien lo que decís, pero ten en cuenta que en la actividad agropecuaria, casi todos los activos biológicos, sin entrar en detalles, se miden a valor de mercado. ¿Por qué? Entre tener las vacas, los terneros y tener la soja es casi como tener el dinero. Ya la ganancia ha sido concretada, o sea que en la mayor de los casos, ya vamos a ver de qué se trata, lo mido a valor de mercado. Si no, pregúntenle al gobierno que sacó las retenciones para que los productores vendan la soja, porque entre tener soja y tener dinero o los dólares no hay tanta diferencia. Entonces, la ganancia está lograda, por lo general se mide a valor de mercado. Pero lo mismo, tu opción fue interesante. Entonces quedamos en claro, por un método o el otro, yo tengo que aumentar los activos biológicos, y por otro lado, aumentar o contabilizar lo que haya obtenido de producto agropecuario. ¿Están de acuerdo hasta ahora? ¿Sí? Incremento los activos. Y ahí está el gran problema que usted tiene. ¿Contra qué cuenta? O sea que la contrapartida sería el activo biológico en sí mismo, digamos. ¿Sería producción, profe? ¿Cómo sería? Yo en el activo biológico estoy alta al crecimiento del activo biológico, y a los productos agropecuarios. Pues eso en el activo, en el debe. ¿Qué pongo en el haber? ¿Cómo? ¿Cómo egreso si tengo más activos? Ingreso. Ingreso, claro. ¿Por qué movimiento de inversión?
No, a bancos. A bancos o... No, a banco cuando lo vendo. No lo vendí, lo tengo. Lo acabo de cosechar. Resultado por tenencia, Profe, porque no debería- el precio de mercado es... ¿Por qué tenencia? Si eso no es tenencia, hay una transformación biológica. Tenencia es cuando cambia únicamente el precio. Profe, por no desarrollo debería- biológico. Resultado por desarrollo biológico. Inventamos la cuenta. Está casi bien, está casi bien. Profe, Bueno, pero eso después, ya vemos. no debería No, darse porque de me da de alta. baja activos biológicos. Si tengo más activos biológicos que antes. ¿Y la ganancia dónde está? ¿Y cuál sería la tercera? En este punto es que la mayoría de ustedes cuando llegan a las explotaciones agropecuarias es el tema donde fallan. Eso que ustedes dicen así, esa mezcla que se hacen, no es que yo no lo justifique, o sea, ocurre, también me puede pasar a mí, bueno, pasa que yo los estudiantes, hay donde se equivocan, así se contabiliza, es muy fácil. Oh, bueno, lo voy a hacer en el pizarrón. Y en mi computadora se veía bien. ¿Cómo hago? Incremento los activos biológicos por la parte. El incremento, ¿no? Después le pondrán el nombre que quieran, le pondrán ternero, le pondrán vaca, le pondrán lo que quieran. Por otro lado, los productos agropecuarios. Profe, no se ve y no se escucha. Por ejemplo, cosas, el nombre que de acuerdo con Profe, no se escucha. ya está. No. Por un lado, en el debe pongo incremento de activo biológico, pondré la cuenta que corresponde, por ejemplo, si fuera el nacimiento de terneros. Productos agropecuarios, por ejemplo, soja, utilizar la cuenta, pero básicamente es crecimiento de activo biológico por un lado y producto agropecuario. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿contra qué? Ingresos por producción. Muy bien, ingreso. Profe, si bien la causa es que el valor agregado es el desarrollo biológico, de alguna manera eso lo medís a precio de mercado, por lo que vos decís, por la alta liquidez de todo lo que es commodities y demás. De alguna manera es como un resultado, o sea, tiene alguna analogía con un resultado por tenencia, porque está dado por esa evaluación de mercado, digamos. No, resultado por tenencia es cuando hay cambio de precios. En este caso, si bien hay una tenencia en el sentido que no es una transacción con tercero, pero surge de la transformación biológica. Por eso le insistí tanto en la transformación biológica. Por eso ingreso por producción. Gracias. Vamos. Después, ¿qué puedo hacer? Depende cómo es mi plan de cuenta. Puedo hacer, qué sé yo, sementeras, en el caso que recién alguien me... Y todos los gastos que fueron contra semilla, que fueron contra la sementera, sueldos, todos los gastos incurridos. Esto surge de transacciones con terceros. ¿Y después qué hago con la sementera? ¿Contra qué? No, si yo puse ingreso, ojo que el ingreso es cuando no está neteado. Hubiera utilizado resultado, es muy común que ustedes metan la pata con resultado y ahí se le mezcla todo. Yo estoy utilizando ingresos. No estoy utilizando, porque la norma me pide que separe los ingresos con los costos. No, sería costo
de producción a cementera o lo que sea. La palabra resultados la usamos exclusivamente para cuando neteamos ingresos en menos los estados costos. contables no lo utilizan nunca, simplemente para poner un subtotal. Bien. Porque el subtotal, si no, utilizan siempre ingresos y costos. Porque si no, acá lo pueden hacer por resultado, pero se le hace una mezcla a ustedes. O sea, que ustedes, este es el asiento clave que ustedes, aquel es fácil, no tienen problema. Ahí donde se confunde. Ten en cuenta que el incremento por la transformación biológica de los activos biológicos y la obtención de productos agropecuarios va contra una cuenta de resultados que se llama ingreso por producción. ¿Está claro? Como el agua. Bueno, con productos agropecuarios, teóricamente el día de la cosecha. Y a fin de año, porque no va a estar midiendo todo. Bueno, lo puede hacer una medición mensual, no puede estar todos los días midiendo. Pero si vos de la contabilidad la haces ex post de una pyme y lo haces cuando te senta a fin de año, pero le pone la fecha de la cosecha. ¿Estamos? Esto va al resultado por valuación a BNR. Va a una cuenta, pero no dentro, porque después me va a quedar en el estado resultado, ingreso, producción. Profe, ¿lo puede repetir? Profe, no se ve el pizarrón. Ah, bueno, voy a usarlo de aquel lado. En el estado, ya vamos a ver después, pero le va a quedar, ¿qué le va a quedar en el estado resultado? Tiene apagada la cámara, profe, me parece. Ingreso. No la habré encendido yo. A ver. Pero nunca la enciendo la cámara, siempre se enciende sola. Dante, no, pero fíjate si está el botón de atrás prendido, porque estaba al comienzo la cámara prendida y después se apagó. Fíjate si la luz de atrás de la computadora está, la llave de luz de atrás de la computadora está prendida. Y si no se te ha desconfigurado, tienes que salir y volver a entrar. Eso ya no sé qué quieras hacer Bueno, vos. pero ya le hago el asiento después, total modo esto, después se lo voy a publicar en la plataforma, me disculpan. Porque si no... Bueno, ¿cómo queda? Pero lo vamos a ver, después vienen las otras diapositivas, pero le voy a dar ingreso por producción menos costo de producción. Ganancia bruta. Y ahí va resultado, eso sí es resultado, por valuación a BNR. Ahí iría el resultado por tenencia de la producción. ¿Está claro? O sea, no estamos viendo el pizarrón, pero usted lo que está queriendo decir es que la utilidad bruta de ese estado de resultado con solo esos movimientos es el resultado por valuación biológica. Porque si vos ves un estado contable para invertir en una empresa, ¿qué querés saber? ¿Cuánto está ganando por la transformación biológica de esa empresa? No es lo mismo que el resultado de la cosecha le rinda 10 quintales, que 20 quintales, que 30 quintales, o en el caso del maíz, 80 quintales. En el caso de una producción ganadera, no es lo mismo que tenga una capacidad de producir el 90% de los terneros, una procreación del 90%, que una procreación del 60%. Por eso, después el precio es otra variable, pero como vos siempre
generalmente tomador de precio en el tema de explotaciones agropecuarias. O sea que depende de terceros, pero en el tema de la producción agropecuaria, bueno, depende de las elecciones de producción que haya hecho. Y bueno, obviamente en esto está el clima, pero por ahí puede ser, depende cómo maneje la administración, cómo pueden ser los resultados. Se me ha corrido todo bueno, pero se lee. Ahora sí entramos a la norma. Ya dejamos toda la parte de introducción. ¿Cuáles son los objetivos de la NUA? Capítulo 10. Efectuar el reconocimiento, medición, presentación y revelación en nota de los activos biológicos, excepto los utilizados como factor de producción en el curso normal de las operaciones, que estos no están incluidos, porque están incluidos en el capítulo 2, en procedimiento de aplicación general en bienes de uso. Acá empieza es un poco enredada, es fácil, pero la norma está muy enredada. O sea, trata la norma de activos biológicos, excepto los activos biológicos destinados a su utilización en el curso normal como factor de producción. Porque eso no es tratada por el capítulo 10, no es tratada por el capítulo de explotación agropecuaria, sino por el capítulo 2 dentro de bienes de uso. Después, por otro lado, me dice los productos agropecuarios al momento de la cosecha, recolección, obtención y faena. Hasta ese momento, porque posterior a ese momento se trata en el capítulo 2, procedimiento de aplicación general, bienes de cambio. A partir de la recolección se consideran bienes de cambio. Y consecuentemente, la norma me indica que se va a ocupar de la determinación de los resultados de producción agropecuarios generados por la transformación biológica, que es lo que le expliqué recién acá. Que es la contrapartida, en definitiva, los resultados de la contrapartida de los activos contabilizados o vendidos. ¿Estamos? No es una cuestión nueva, es la contrapartida contable. Pues la norma tiene dos objetivos. Medición de los activos biológicos, excepto lo que sean considerados factores de producción, ya vamos a ver de qué se tratan, que es considerado bienes de uso, y productos agropecuarios hasta el momento de la recolección, después son considerados bienes de cambio. ¿Estamos? Es un poco... Perdón, profe, la Filmina dice en los dos, capítulo 2, procedimiento de aplicación general, bienes de cambio, capítulo 2, procedimiento de aplicación general, bienes de uso. Correcto. O sea, todo lo que es general, todos los rubros de los estados contables están en el capítulo 2. O sea, lo que no es específicamente de explotación agropecuaria están en el capítulo 2. Ahora entiendo. Bienes de cambio uno y bienes de uso el otro. ¿Estamos? Me ha cambiado la ley, pero no importa. En la parte alcance, me dice que los activos biológicos utilizados como factor de producción en el curso normal de las operaciones se aplicarán los criterios de reconocimiento, medición posterior en este capítulo. O sea, me dice una cosa, después me cambia. Esto quiere decir que se usa parcialmente esta norma para los activos biológicos destinados a factor de producción. Hace una mezcla. Por un lado me dice que no corresponde a la norma, pero después me dice que en algunas cuestiones sí corresponde a la norma. Es bastante... Se podrá aplicar este capítulo a eso para la presentación y revelación en nota. Vamos a ver por qué. Porque los activos biológicos destinados a factor de producción pueden ir como activos biológicos como bienes de uso. O sea, primero lo que vi recién yo le dije que iba dentro de bienes de uso, pero después me dice que puede ir dentro de bienes de uso o activos biológicos. Pero es esto nomás. Tienen que conocer esto, lo demás es mucha palabra. ¿Cuáles son esos activos biológicos destinados
a la utilización como factor de producción. Esto es fácil. Plantas reproductoras, ¿sabe qué son las plantas reproductoras? No, que no es planta que anda reproduciendo así, es planta viva. ¿Un olivo? ¿Cómo? ¿Un olivo? Correcto, los árboles frutales. Animales productores. La vaca lechera, la oveja que nos da lana. Y animales reproductores, bueno, los que están destinados a la procreación, hembra y macho. ¿Estamos? Estos tres rubros dice que no son de esta norma, del capítulo 10, sino va con el capítulo 2, pero después me dice que algunas cuestiones sí, algunas cuestiones no. Pero en definitiva, hay ustedes que conozcan estos conceptos. Profe, en este caso puede ingresar un equino pura sangre que, digamos, no sé, lo usen para servir a la yegua y obtener un equino de competición. Sí, son esto, y a ver, sí, serían lo que son las cabañas. Exactamente. Pero, claro, pero vos como, ojo, vos no lo tenés como bienes de uso ahí, lo tenés como bienes de cambio. Va por la otra parte, por el capítulo 10, no va por animales reproductores. Vos en todo caso, si tenés una cabaña, es una actividad más agropecuaria. Y si lo tengo como a modo de inversión, digamos, lo puedo... Y si lo tenés para reproducir otro, sí, en todo ese caso va como bienes de uso. Lo que vas a destinar a la venta va como bienes de cambio. Lo que vos tenés como reproductores va como activo destinado como factor de producción. Siempre están mezclados esos rubros, no es que vos encontrás empresas que hacen una actividad y empresas que hacen otra, están generalmente mezclados. O sea, en la cabaña tenés en sí, la actividad de la cabaña es agropecuaria, pero vos lo que tenés para reproducir los animales de pura sangre, sí, entran acá, pero los que vas destinado a los nacimientos, que después los vas a vender, entra en la parte de activos biológicos, destinado a la venta. Perfecto. ¿Me explico? Ahí entendí, profe. Sí. ¿Qué otra cosa me dice que no incluye esta norma? La tierra agropecuaria, los productos agropecuarios después del punto de la cosecha o recolección, como ya le dije, y los productos agropecuarios sometidos a un proceso de transformación posterior. No son de la parte del capítulo 10. ¿Qué normas aplico para todos esos? Sí, o el resto de las normas. El resto de la parte de la norma. No, lo importante es que no aplica la 10. Industria, si hay procesos productivos. La tierra sería como bienes de uso, esto sería bienes de cambio y esto también bienes de cambio. ¿Estamos? Pero que lo que significa que no aplica la norma, el capítulo. Andrés, más fácil, vos decías RT10, RT8, y ubica, ahora tenés que decirle, no, otra parte de la norma, el capítulo 2, pero el capítulo 10 es mucho más confuso, era más lindo antes. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta para contabilizar? Yo le puse secuencia de contabilización, pero no sé cómo llamarle, pero ¿qué hace? Yo para poder contabilizar tengo que fijarme cuáles son las condiciones de reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Qué digo cuando hago reconocimiento de la contabilidad? Que hay un hecho económico cierto que te da un derecho sobre... Que te da control sobre un beneficio económico de derecho. Correcto. Pero lo que está preguntando esto es, en definitiva, ¿cuáles son las condiciones para reconocer un activo o un pasivo, en definitiva?
porque si no cumple las condiciones que vos decís de confiabilidad y que genera beneficio económico, no lo incluís como un activo, ¿de acuerdo? Eso es lo que está queriendo decir reconocimiento. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que yo lo contabilice? Porque si no cumple esas condiciones, no figura en la contabilidad. ¿Estamos? Eso quiere decir reconocimiento. Sí. Se aplica realmente lo que vos dijiste, es el mismo criterio para cualquier activo. O sea, confiabilidad en la medición y capacidad de generar beneficios futuros. Estamos, aparte de tener el control sobre los beneficios generados en función de hechos pasados, bueno. Pero finalmente acordémonos, va que todo eso es lo más importante. La confiabilidad en la medición, objetividad y la capacidad de generar beneficios futuros. Después, medición. Los criterios de medición son medición al costo, que esto que lo conocen bastante bien, lo han visto en gran parte de la carrera, y valores conscientes, que lo vamos a ver un poco hoy, porque eso, no sé si lo han visto en capítulo 1 o 2, cuando vieron esta materia, pero es bueno repasarlo para que se ubiquen ante los distintos criterios de medición, porque si yo le pregunto cuál es el criterio y es valor razonable y ustedes me ponen BNR, va a estar mal. Entonces le quiero diferenciar bien. Después, criterio que tiene que ver con la exposición y criterio que tiene que ver con las notas. Esto no lo vamos a ver. Pero el reconocimiento ya lo vimos, que tiene que ver con el concepto de activo. Vamos a ver los criterios de medición. En general son costos. La norma habla de costo directo, costo indirecto. Se incluyen todos los costos, costo fijo y variable. Costeo completo es el criterio que indica la norma. Pero ya lo conocen, no nos vamos a detener. Bueno, eso es lo que decía el compañero recién sobre el reconocimiento o existencia de un activo biológico producto agropecuario. No sé por qué me desacomodo. Bueno, los criterios, valores corrientes son 3. Costos de reposición o costos de reproducción y reconstrucción. ¿Saben lo que es el costo de reposición? El costo, el valor, el valor de mercado, ¿cuál le voy a reponer? Es un valor de entrada, pero no nos va a interesar esto porque no lo vamos a aplicar. Valor razonable y valor neto de realización. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre valor razonable y valor neto de realización? Numéricamente después lo vemos, pero conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre valor razonable y valor neto de realización? Perdón la ignorancia, pero para mí valor razonable es más subjetivo que valor neto de realización. Porque para que haya valor neto al revés. Pero vemos, el valor razonable es un valor de mercado. Habitualmente se empezó a utilizar para los activos financieros, pero después se extendió al resto de los bienes. Un valor de mercado. Mientras el valor neto de realización, sacando la diferencia que puede haber en los gastos, es un valor particular de la empresa. Por ejemplo, yo tengo un automóvil. El automóvil puede tener un precio de mercado, pero puede tener otro precio para mí, porque yo vale más, porque yo soy habilidoso para vender, tengo muchos contactos, conocidos, tengo fama de manejar como una monjita, entonces sé que si yo, para mí tiene un precio mayor. Por distintas cuestiones, yo sé que para mí ese auto lo puedo vender a un precio mayor. El valor para mi empresa tiene un precio mayor, pero el valor razonable es un valor de mercado. ¿Sí? Y ahí hay otra analogía con los instrumentos financieros, con esto del valor que vos dijiste, empezó siendo para los instrumentos financieros y se fue expandiendo. Pero bueno, no sé si se valoran a valor razonable los productos agropecuarios. No,
pero tiene que ser un palio en las mismas condiciones a los palios que están en tu misma condición. Claro. Y el valor por el tuyo, porque vos sos buena vendedora, no porque sea distinto el auto, porque tenés fama de ser cuidadoso con los autos, tenés contacto, es un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo, ¿no? Porque sea del auto de ustedes, pero quiero decir que una cuestión, un valor de mercado y otro un valor individual para uno. ¿Estamos? Bueno, el valor razonable era para activos financieros. ¿Ustedes han sentido nombrar a Enron? Bueno, resulta que Enron hacía contratos petroleros a muy largo plazo de provisión de gas. Resulta que Enron logra en un momento que la SEC le dejara evaluar todos sus activos, todos sus contratos petroleros a valor razonable, como si fuera un activo financiero. ¿Qué pasó? Todo balance falso, Enron quebró, las acciones que valían $80 y terminaron valiendo 20 centavos. Fueron algunos presos, otros no, otros se suicidó, pero fue uno de los fraudes más grandes de la historia. La culpa no es el valor razonable, es la gente, pero le quiero poner que a veces el valor razonable, dependiendo de los auditores, tiene mucho, porque acá han tenido gran culpa los auditores. Un estudio muy famoso, había 5 grandes y ahora que se cerró, no recuerdo el nombre del estudio, se cerró porque la fama de haber, bueno, se vio que realmente no quisieron auditar, había mucho dinero de por medio. Pero eso es mucho, muchos me pueden decir, bueno, pero se dibuja en algunos casos. Bueno, pero ahí está el tema del auditor, que el auditor tiene que tomar, ver que sea pauta razonable. Pero ya lo vemos, me estoy adelantando. Bueno. Medición del valor razonable. El valor razonable se puede medir de 2 maneras. Siempre es un precio. Yo con el valor razonable trato de determinar que sea observable directamente en el mercado principal o si este no existiera en el mercado ventajoso. ¿Cuándo es un precio observable? Y cuando agarro el diario y puedo ver cuánto vale el quintal de soja o la tonelada de soja. Eso es directamente observable. Pero en otros casos, si yo no tengo un precio, un mercado donde ver el precio, ¿qué puedo hacer para determinar ese valor razonable? Por ejemplo, ¿cómo a ustedes se les ocurre que puedo determinar el valor razonable de una cementera? ¿Hay un mercado para las cementeras? ¿Proporcional al grado de avance? No, no exactamente, pero por ahí anda. Pero yo pregunto, ¿hay un mercado para la cementera? Sí, no para la cementera, no para el grano. ¿Cómo? Perdón, no, para el grano. Claro, pero no para la cementera. Porque la cementera es medio complicado ir a decir, sí, te puedo vender el campo, pero no hay un mercado para decir, vendo la cementera en este estado y vos te haces cargo de, a X precio y vos te haces cargo de los riesgos futuros. No hay. Puede ocurrir estas operaciones, pero realmente no hay. ¿Qué lo puedo hacer? Estimar en base al valor actual de los flujos futuros a obtener, descontando los riesgos que pueda haber hasta la obtención de la cosecha. A ver, como de adelante para atrás, en base al RIND estimado, le resto todos los costos a producirse, más una proporción que le tengo que restar por los riesgos, que no llueva, que caiga piedra, lo que sea. Es una estimación que hago en base al valor actual. Ese sería el segundo caso, que sea el no observable directamente. El observable, voy y miro el precio. El no observable, voy y hago una estimación del valor. ¿Estamos? ¿Saben lo que es una estimación del valor? Sí. Este es el que
el valor razonable que trae problemas, que él trajo problemas al Enron. Claro, pero ¿cómo se usa una tasa de riesgo? ¿Dónde hay una tasa de riesgo para ver si cae piedra? Sí, tenés que puntualmente un productor, un ingeniero agrónomo te puede decir más o menos, porque hay estadísticas, hay distintas, yo me voy a ver en detalle, pero hay estadísticas, la tasa de costo de capital y tiene su trabajo, pero se puede hacer, para eso somos contadores. Hay distinta información sobre fines estimados en cada zona, en el año. Hoy en día hay bastante información que se puede, bueno, después viene, por uno me dirán, bueno, yo lo puedo dibujar. Bueno, ahí viene la responsabilidad de los auditores, me va a decir, bueno, ¿en qué se basó para hacer esto? ¿Cuál se basó? Bueno, el año anterior, ¿qué criterio utilizó? No, me está cambiando el criterio. El año pasado me utilizaba uno y ahora me cambiaste. No, quiero que aplique el mismo criterio todos los años. Bueno, ahí todo. Por supuesto, acá me aclara que deben ser en las condiciones actuales del elemento. O sea, como le decía el caso del auto de la señorita, y bueno, tengo que ver el modelo, las características, está bien, es un poco en el aire, pero en definitiva tengo que ver las condiciones actuales de ese bien. No es que tome el valor de uno nuevo. Bueno, está claro, valor razonable. El valor razonable, el observable, el directamente observable se aplica cuando hay un mercado activo. Se dice mercado activo, el mercado en el cual las transacciones de los activos y pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios. Cuando hay un mercado que hay distintos tipos, que hay transacciones en volumen y cantidad suficiente para determinar un precio de mercado. Si hace una transacción una vez al año, es difícil, pero en el caso típico de esto, el mercado de cereales de Rosario, o si no, la bolsa de valores argentina, para la cotización de las acciones. Lo que sí aquí nos aclara, que esta norma lo ha sacado, que sean productos homogéneos. La norma anterior hablaba de que sean productos homogéneos. Yo también, tienen que ser sin duda productos homogéneos, si no, ¿cómo hago determinar el precio? Pero esta norma no habla de que sean para el mercado activo, no agrega el criterio de producto homogéneo. Y después habla de mercado principal y de mercado ventajoso. El principal, donde se llevan adelante la mayor tipo de operaciones, y el ventajoso, el mercado donde yo puedo sacar el mayor precio. Yo acá entiendo como mi mercado principal un mercado que tiene hegemonía o poder en todo país, como la bolsa de cereales de Rosario. Por ejemplo, ganadería, ¿cómo hago tomar el valor de cañuelas si yo lo que tengo que trasladar es el mercado mayor de Hacienda, el de cañuelas? Pero ¿cómo hago trasladar? ¿Cuánto me cuesta trasladar? Entonces, yo ahí considero que no hay un mercado principal. Yo entiendo que hay un mercado principal cuando un mercado que tiene poder en todo el país y que todo el mundo toma como referencia para fijar precios. Vos vas a vender donde sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, granos, y te van a tomar generalmente la bolsa de Rosario y te van a tomar ese precio. ¿Estamos? Eso yo entiendo como mercado principal. No simplemente donde hay mayor cantidad de operaciones, sino un mercado que tiene hegemonía en todo el mercado, que tiene para todos los compradores y vendedores. Por eso una entidad seleccionará un mercado principal, un mercado más ventajoso, siempre que la fecha de la medición, no sé qué me decía ahí, tenga acceso en forma regular y dicho mercado opere como un mercado activo. Bueno, no aclara mucho. Dice que una entidad debe tener acceso a ese mercado activo. Para el caso, volvemos ahora al nivel no observable. Estoy de acuerdo que el nivel no observable, le había comentado que yo hacía una estimación de los flujos futuros de efectivo.
O sea, cuando no tenía un precio para mirar, para ver, yo tenía que hacer una estimación al respecto. Pero ¿qué me dice la norma? Que yo ahí tengo 3 métodos. Tomar un precio comparable, que es el enfoque de mercado, tomando un activo pasivo similar. El enfoque del ingreso, que es el valor actual de los flujos de efectivo, o enfoque del costo, que sería el costo, por así decir, de reproducción de un determinado activo. El enfoque de mercado es, a ver, por ejemplo, hay un mercado activo para reproductores de Pédrigue, pero al momento que inicia la reproducción, habitualmente no hay un mercado activo para un reproductor que tenga, qué sé yo, 2 años, que ya tenga una cierta antigüedad, un cierto ya actividad desarrollada. Entonces, en ese caso yo puedo estimar en base a cuánto sale un toro nuevo, no, un toro que recién inicia la etapa de reproducción, con un toro que ya tiene 2 años por así de actividad. O sea, se pueden hacer ajustes a los precios tomando precios comparables. ¿Estamos? Esto estaría dentro del nivel no directamente observable. La NIF, en tu comentario, determina 3 niveles, no 2 niveles como el nuestro, pero en el fondo es similar, simplemente que cambia la explicación. Toma o el nivel directamente observable, que es dato de entrada, precios cotizados, sin ajustar, nivel de entrada 2, precios cotizados ajustados, y nivel de entrada 3, cuando lo determinas en base al valor actual, por ejemplo, de los flujos futuros descontados. Nuestra norma tiene este nivel y este nivel, pero dentro del nivel segundo está metido que es el primero, el que dice precio de mercado ajustado. Ahora vamos a entrar directamente a ver los criterios de medición. Para la medición, tengo que tener en cuenta medición inicial, otro momento de la obtención de los productos agropecuarios y tercer momento, medición de cierre. Lo que es nuevo, ya le comenté recién algo, que yo al momento de la recolección de los productos o la obtención de productos tengo que medirlo, pero a diferencia de otro tipo de empresa, no tienen obtención de producto agropecuario. En una empresa industrial o una empresa comercial tienen medición inicial y medición de cierre. ¿Estamos? Esto aparecería como un nuevo momento en este tipo de actividades. ¿Está de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo clasifica la medición? De activos biológicos y de productos agropecuarios. Activos biológicos destinados al consumo en el curso normal de las actividades, de las operaciones, que es el que trata básicamente esta norma, y activos biológicos utilizados como factores de producción en el curso normal de las operaciones. Y los productos agropecuarios, lo mismo que vimos antes, simplemente que los activos biológicos, para analizar la medición, los separa en 2. Bueno, ya ahí puse ejemplos de cada uno. Yo creo que ya a esta altura ya más o menos se han dado cuenta. ¿Cuáles son los criterios de medición inicial? Básicamente, la medición inicial de los activos biológicos es el costo de adquisición. Por ejemplo, yo adquiero, a ver, ¿qué puede ser que adquiera? A ver, díganme un ejemplo. ¿Cuál? Ternero, porque si tengo un establecimiento, ¿saben la diferencia entre un establecimiento de cría y uno de invernada? El de cría se dice a producir ternero
que después se lo transfiere o no a un establecimiento de invernada que lo hace engordarlo y venderlo. Habitualmente los establecimientos se dividen en cría e invernada. Si bien hay establecimientos de ciclo completo, pero habitualmente los de... Por ejemplo, un establecimiento de invernada compra X ternero. ¿Cuál sería el criterio de medición? Costo de adquisición. Si son producidos, vos tomas como costo el valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. Me cayó justo la pregunta. Ni que te lo hubieras dado antes. Está bien. Pero si ese bien adquirido o en producción, va al costo. Acá no utiliza costo de reposición. Si alguno estudió el año pasado que utilizamos costo de reposición, la SNUA fue al costo, va como la SNIF. Todo costo. Pero si es producido, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. Si vos tenés un valor, por ejemplo, vos tenés un ternero que vale 100 pesos. Si vos ese ternero lo vas a utilizar, esa ternera la transfería a vaquillones y la va a utilizar como un reproductor. ¿Y cuál es tu costo? Y el precio de mercado que tiene en ese momento. Es bastante lógico. No el costo inclusive, sino vos tomás como costo el precio de mercado de ese momento, si vos lo has producido. ¿Estamos? ¿Se ubican lo que le digo? Ese es el único mayor inconveniente que tiene esta parte de los costos. Cuando si vos ya tenés un animal que vos lo has producido, tu costo, entre comillas, es el valor neto de realización menos gasto estimado al punto de venta. ¿Estamos? Bueno, por eso, tu costo es el valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. Si vos tenés un ternero, una ternera, lo querés pasar a vaquillona para tenerlo como reproductor, de acuerdo a la norma de bienes de uso, la norma de bienes de uso te dice que va el costo. Si va el costo, pero no es un costo incluido que vos, cuánto te costó formar el ternero, sino el valor de mercado. Y si no, estarías contabilizando una pérdida innecesaria. Perdón, profe, pero ahí si vos lo evaluás a valor de mercado menos gastos estimados en el punto de venta, cuando vendas, no, vas a tener un margen de punto de venta antes de la venta, al momento de la evaluación, ya lo vamos a ver. No tiene nada que ver con la venta, son los gastos al punto de venta, pero ¿qué hay en ese momento? No del momento de la venta. Claro, pero es como que otra venta. Es como que no tenés utilidad bruta después. Sí, más o menos. La reconoces cuando evaluás a la ganancia. Claro, en realidad, y si no hay cambio de precio, no vas a tener utilidad bruta. Claro. Pero esto lo van a ver bien en detalle en el práctico. Bueno, ahora vamos a ver que la más interesante que la medición posterior. Medición de cierre. Destinado en el curso de venta, destinado a la venta o en el curso, en el consumo, en el momento de en el curso normal de las operaciones. Ahí puede haber dos momentos. Estamos hablando de activos biológicos. Etapa inicial de desarrollo biológico, etapa posterior de desarrollo biológico. Eso básicamente es aplicable a la sementera. ¿Qué pasa si vos a la fecha de cierre tenés una sementera de trigo? ¿Cómo la evaluás? Todavía no tenés la cosecha, no tenés el producto. ¿Cómo? La idea está, pero no se llama respecto al gasto de avance, sino se llama al valor neto de los flujos futuros descontados. Si vos tomas grado de avance y lo pones ese criterio, te van a decir que está mal. Pero no es grado de avance, pero la idea está. Si está en la sementera, esto es aplicable más que todo a la sementera. Está en la etapa inicial. ¿Cuál es la etapa inicial de la sementera? Más o menos 2 meses de la siembra.
de la siembra, depende del cultivo. O sea, cuando vos no podés determinar qué resultado te va a generar esa sementera, cuando recién está en la primera etapa y no sabes cómo te puede ir con esa sementera. Entonces, en la primera etapa se utiliza directamente costo. Cualquiera sea la entidad. Es lo que dice costo de producción ácida. Después, en la etapa posterior del desarrollo biológico, es todo lo que sigue hasta la cosecha. Ahí está la divergencia entre el tipo de entidad. Si sos ente pequeño, está aquí con costo. Si sos ente mediano, en la medida que no te implique un gran esfuerzo, que no sea impracticable la determinación del valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, o sea, con el tercer nivel, si te resulta impracticable, aplica costo. O si no, gasto estimado, a ver, ¿cómo se dice ahí? Valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta, pero en el segundo nivel. Y si sos una gran empresa, no te da la posibilidad de aplicar en ningún caso costo. Después volvemos. O sea que una cementera, aplico costo, valor razonable hasta el punto de venta. Esto es en el segundo nivel, el no observable. Después vamos a la última parte. Bueno, ella explica lo que es etapa inicial de desarrollo biológico, que es lo que le comenté un poco. Etapa posterior de desarrollo biológico. Después volvemos a eso. Porque no lo quiero. Bueno, ahí le hice un grafiquito para ver cómo se mide una sementera. De la siembra hasta la etapa inicial, costo de adquisición. Valor desde la etapa posterior hasta la cosecha, valor razonable menos gasto nivel, gasto hasta el punto de venta, gasto estimado del punto de venta, y valor razonable menos gasto estimado del punto de venta en la cosecha, y después valor neto de realización. Pero ya lo vamos a ver, yo lo quiero llevar a otra parte, para que si no se están perdiendo de lo que estoy hablando. Vamos a ver cómo se calcula el valor razonable. ¿Sí? Dice, valor razonable, ejemplo. Precio de cotización del maíz, 7.390 por tonelada. Flete puesto en Rosario, 1.238 por tonelada. Comisiones 2% neto del flete. ¿Cuál sería el valor razonable? El precio de venta, le saco los gastos. Menos los gastos hasta el punto de venta. No. Para nada. Valor razonable solo, te estoy diciendo. Ah, bien. Entonces los 7.390. Tampoco. El valor razonable. Ah, menos las comisiones. No, tampoco. Tampoco. Menos los fletes. Menos los fletes. Muy bien. El valor razonable es puesto en el mercado, en el lugar de venta. ¿Sí? Eso es, por definición, el criterio de valor razonable. Ahí le puse. Entonces, al precio de mercado, esto se lo vamos a tomar de cajón, le tengo que restar ¿qué cosa? Para tener el precio de venta. Para tener el valor razonable. Al precio de venta, ¿qué le tengo que restar para llegar al valor razonable? El flete. ¿Los gastos de qué? De flete. De flete, muy bien. Le resta únicamente el flete.
Eso es el valor razonable. Cuando ustedes le pida valor razonable y yo le dé, salvo que la condición del mercado sea que te lo retiro de tu establecimiento. Pero si yo te doy el precio, si te doy el dato del flete, tenés que ser estable. Lo que no tenés que hacer por valor razonable es tomar los 7.390. ¿De acuerdo? O sea que el valor razonable acá en las NUA y en las NIF es sin flete. O sea, puesto en el lugar de venta. Puesto en el mercado. Por eso, vaya donde vaya, siempre los acopios te cobran el flete a Rosario, o a Buenos Aires, o Bahía Blanca, de acuerdo. Si ustedes se fijan, cualquier liquidación, siempre te cobran el precio menos el flete. Siempre no importa dónde lo lleven ellos, es problema de ellos. Pero a vos siempre te cobran el flete. Algunas veces te lo cobran más demasiado, pero bueno, es otra historia. Pero no tiene que ver con el valor razonable, pero para que recuerda la idea. Estamos que el valor razonable es menos el flete. Ahora el valor razonable menos los gastos estimados al punto de venta. ¿Cómo se haría? ¿Cuántos son los gastos estimados al punto de venta? Son comisiones, 2 por 7, 2% sobre el 6.152 me da 123.04. O sea, los 6.152, que es el valor razonable, menos los gastos estimados, llega un valor razonable, menos los gastos estimados al punto de venta, 2.028,96. Profe, pero no dice que los gastos estimados en el... perdón, ¿no dice que las comisiones es el 2% del precio del flete? ¿Cómo? ¿No dice que las comisiones es el 2% del precio neto del flete, claro, no del valor razonable? Neto del precio neto del flete. El precio neto del flete, ¿cuál es el precio neto del flete? El precio de venta menos los gastos del flete. Los gastos que están incluidos en la definición de valor razonable, ¿cómo se llaman y cómo los distingo de los gastos únicamente flete? Por el momento lo que tenemos, el único gasto que está dentro de que lo resta de valor razonable es el flete. Después puede haber, por ejemplo, vos tengas que una soja que está húmeda la tengas que hacer secar. Bueno, eso también va a incidir, pero está hablando de un criterio más general. Gracias. Pero siempre lo que le vamos a tomar o preguntar es respecto a los fletes. Puede haber otros gastos, pero son gastos específicos del cultivo. Como te decía, la soja está húmeda y para determinar el precio le tengo que restar los gastos de secado. Pero ese es otro problema. Pero después los gastos estimados al punto de venta son los que es comisiones, seguro y todos otros gastos adicionales a la venta. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo? ¿Dejar de compartir eso? Disculpen, no sé, me cambió toda la letra, el tipo de monitor o no sé qué no preveí. Ya le voy a pegar las diapositivas en la plataforma. ¿Está claro esta parte de lo que son gastos estimados al punto de venta? Volvemos para atrás. Bueno, habíamos terminado con activos biológicos, medición posterior destinado a la venta en el consumo, en el curso normal de las operaciones. Activos biológicos a ser utilizado como factor de producción en el curso normal de las operaciones. ¿Cuáles eran esos activos biológicos que lo voy a utilizar en el curso normal de las operaciones? ¿Se acuerdan? Lo mismo, plantas productoras, animales y animales
reproductores. Muy bien. Esto, de acuerdo a la sección de bienes de uso y depreciaciones, de acuerdo a esta sección le puedo aplicar el modelo de costo o el modelo de revaluación, que es una posibilidad de evaluar los bienes de uso a valor razonable. Pero eso, bueno, supuestamente lo han visto en años anteriores, si no, ahí le dejo el material en la diapositiva para que ustedes lo vean, si no, lo vamos a terminar mal. Ahora, esto es importante. ¿Cómo mido los productos agropecuarios? De una mezcolanza. No es difícil, nomás que no está bien estructurada un poco la norma. Yo traté de hacer lo más posible para ordenártelo. Productos agropecuarios, medición inicial, que es al momento de la cosecha, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. Medición posterior a la cosecha. ¿Qué le había dicho yo? De acuerdo a qué rubro se trataba los productos agropecuarios después de la cosecha. ¿De acuerdo a qué parte de la NUA? Lo vimos al principio. Capítulo 2, bienes de cambio. Bienes de cambio. Y bienes de cambio, ¿qué me dice? ¿Qué criterio tengo que utilizar? De acuerdo a la parte de bienes de cambio. Valor neto de realización. O sea que los productos agropecuarios, medición inicial, que es el momento de la cosecha, cuando ahí nace el producto agropecuario, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. Posterior a la cosecha, como bienes de cambio, valor neto de realización. ¿Y cuándo sería posterior? O sea, vos cosechás al día siguiente, al minuto siguiente de lo que lo cosechaste. Es para la cosecha nada más. Al momento de la cosecha va y te fija el día de la cosecha, va y te fija el precio de la pizarra y ahí los evalúa. Todo lo que venga después, que va a ser habitualmente cuando lo venda o a la fecha de cierre, la próxima medición. No va a estar midiendo todos los días. El productor agropecuario sí estará sacando en la cuenta cuántos dólares tiene, pero contado. Sí. Bueno, ahí le vuelvo a mostrar que yo le había hecho esta línea para que ustedes vean los criterios. Costo de adquisición en etapa inicial, etapa posterior, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, a la cosecha, valor razonable menos estimado al gasto de venta y después posterior, valor neto de realización. ¿Estamos? Esto apréndaselo porque casi siempre los casos que le vamos a tomar van a ser de ganadería o de explotación agrícola. Me gustaría darle más casos, ampliarle más, pero no nos da el tiempo de esta asignatura. Ahí le di los ejemplos. Parece que hay algo más importante que le quería explicar. Bueno, vamos a ver cómo se determina el valor neto de realización. Si bien no es de el capítulo 10, es del capítulo 2, pero lo tenemos que conocer. Me dice que en definitiva es igual al valor razonable. Numéricamente puede ser cierto, pero conceptualmente un disparate. Es lo mismo que el valor razonable. El valor neto de realización es lo mismo que el valor razonable menos los gastos estimados del punto de venta, salvo que hubiera algún ingreso adicional, como le explicaba anteriormente. Por ejemplo, yo lo tengo evaluado, es un ejemplo, no sé si encaja exactamente, al valor de mercado con retenciones de la soja y resulta tengo esta ventana para venderlo a un precio mayor. Bueno, si caigo dentro del cupo que me da el gobierno, bueno, yo podría pensar que esa ventana que tengo, ese precio diferencial,
sería una diferencia entre el valor razonable hasta el punto de venta y el valor neto de realización. Pero nosotros, en los prácticos, todos vamos a suponer que son iguales. Lo vamos a tomar que sean iguales. No quiere decir que no varía, sino conceptualmente es lo mismo. ¿Estamos? Porque si no ya se complica demasiado, pero conceptualmente es muy distinto. Uno pensando en la venta de un bien por parte de la empresa y el otro es un valor de mercado. Pero desde el punto de vista matemático, acá lo aclaro, si no existen ingresos o costos adicionales, valor razonable es muy similar a gasto estimado al punto de venta. Valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, no sé qué, puse poner gasto punto de venta igual al BNS. Bueno, respecto a la exposición, los activos biológicos destinados a la venta o a la comercialización va en un rubro específico que se llama activo biológico. El resto de lo destinado a la producción puede ir en un rubro específico llamado activos biológicos o puede ir como bienes de uso. Producto agropecuario, ahí dice no define un criterio, pero va en bienes de cambio. Bueno, ahí le explica el estado de resultado, lo que le comenté anterior, eso lo ven ustedes. De las NIF, lo único sí, una diferencia. La NIF habla de agricultura. Para ello la agricultura comprende todas las actividades que nosotros consideramos como agropecuario. O sea que la palabra agricultura y agropecuario sería lo mismo en las NIF que con respecto a normas contables. La NIF, ¿qué establece? Dirán directamente toda evaluación a valor neto de realización. Disculpen, a valor razonable menos gasto estimado del punto de venta. Ahí después ven la norma, yo los cuadritos que le hice, pero todo medición, criterio general, valor razonable menos costo de venta. Sería costo estimado al punto de venta. Salvo en la medición inicial, si no se pudiera determinar el valor razonable, admite utilizar costo. Pero si no, directamente el criterio es valor razonable menos costo de venta, que ese costo de venta que dice sería costo estimado al punto de venta. Bueno, después lo damos muy fácil, lo ven ustedes, cualquier cosa, estoy a su disposición. Bueno, nos vemos más adelante, no sé cuándo me va a tocar la próxima clase, y es muy importante que asistan el día viernes, porque todo esto que los enredé yo con distintos criterios lo van a ver mucho más claro y mucho más en ejemplos concretos le va a ser mucho más fácil, porque esto es una mezcla de normas que va y viene con bienes de uso y bienes de cambio. Pero cuando vean el práctico van a ver qué fácil es. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Un gusto.